Saludos y bienvenidos a Sapiens, les habla su amigo Ferran Prat. Hoy trataremos de desvelar un enigma. Un enigma que tiene una palabra y dos cifras. Clave 33. Y para ello contamos con la colaboración del gran documentalista del canal Historia y también ufólogo Josep Guijarro. Muy buenos días, Josep, y bienvenido en Sapiens. Buenos días, Ferran, un placer. Josep, eres una persona que no deja nada, como podríamos decir, en el aire, en el campo de la investigación, y eres una de las personas con más prestigio a nivel internacional en el campo de la ufología. ¿Crees tú, y antes de entrar en materia, que cada vez más parece que se está liberando información al respecto? Y cuando digo ufología ya quizás tenemos que subir una octava más a exopolítica, o continúan aquellos poderes gubernamentales, fácticos y tácticos de privando a la sociedad de que hay otras civilizaciones y que quizás interactúan más de lo que nos pensamos aquí en el planeta Tierra? Es evidente que estamos asistiendo a un proceso, a un goteo selectivo de información que parece encaminarnos a una gran noticia, ¿no?, relacionada con el hallazgo de vida extraterrestre, no sé si en el espacio o más cerca, pero en cualquier caso, cuando hace un año empecé a decir una fecha, que era mayo de 2019, como el momento culmen de este proceso, pues muchos se echaban a reír. Y lo cierto es que desde entonces hemos visto como, especialmente en los círculos académicos, hay un cierto aperturismo a considerar la posibilidad de que otras civilizaciones se encuentren más cerca de lo que creíamos. Hemos visto como científicos de Harvard, entre ellos Javi Loeb, decía que una roca, lo que a todas luces, ¿no?, para la mayoría de científicos se trataba de un meteorito, podrían ser los restos de una nave extraterrestre. Hemos visto cómo se recibían más de 150 señales que todavía hoy ignoramos cuál es su verdadera procedencia, y estamos viendo además cómo los estamentos oficiales, entiéndase por ello el Pentágono, el Reino Unido y otros países, están poniendo a disposición del público ciertas informaciones que acreditan que al menos en nuestros cielos están siendo avistados objetos no identificados, que son tecnología inteligente que se manifiesta, por lo tanto, en nuestros cielos, y ante los que nuestros más modernos aviones o sistemas de detección quedan absolutamente obsoletos. Y así lo ha puesto de manifiesto, por ejemplo, una directiva, una instrucción que desclasificó un senador demócrata, Harry Reid se llama, y que en este caso pues tenía que ver con ese programa secreto que el Pentágono puso en marcha entre 2007 y 2012, unos años en los que presuntamente el gobierno norteamericano habría estado de nuevo interrogando a pilotos y a funcionarios respecto a sus avistamientos. Incluso habría recogido muestras de sangre, de ADN, de testigos muy directos de este fenómeno, desde lugares que ya no solo son del suelo americano, sino que trascienden incluso a la vieja Europa, el caso de los soldados que estuvieron tan cerca de aquel objeto no identificado en el bosque de Rendlesham, en el Reino Unido, y que según Nick Pope pues se les engañó, se les dijo que eran estudios académicos para sustraer sangre de sus cuerpos, y estaban encaminados precisamente a ese Pentágono. Y lo que concurre, en mi opinión, Ferran, es que hay tres grupos muy importantes. Uno es un viejo conocido, la Fundación Rockefeller, que siempre ha tenido un interés en la desclasificación del fenómeno OVNI, que ha presionado a casi todos los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos a que liberaran la información relativa
a los ovnis entendidos como artefactos de procedencia extraterrestre, y se han sumado otros dos grupos, uno que además está muy vinculado a la exploración exobiológica, como es el caso de Breakthrough Listen, ese proyecto del ruso Yuri Milner, que contó entre sus filas al difunto Stephen Hawking y que pretende de hecho, y está previsto para dentro de un par de años, unas mini naves caminadas pues a la estrella más próxima a la Tierra, y que llevarían consigo vida terrestre, en este caso de unos microorganismos, el llamado oso del agua, que sería el primer conquistador interplanetario, por así decirlo, enviado desde la Tierra. Y del otro, y este es el que me parece más importante, el grupo de Robert Bigelow, la Academia de las Artes y las Ciencias, es así como se llama, que está detrás de todo el proceso de filtración de esos estudios llevados a cabo por el Pentágono. ¿Qué cosas nos han facilitado? Pues nos han facilitado, por ejemplo, un informe en el que se acredita que en la costa californiana el buque Nimitz, un portaaviones de la Sexta Flota Norteamericana, así como todos sus buques satélites, fueron, por así decirlo, acosados por objetos que ya no reciben el nombre de ovnis. Ellos consideran que ese nombre ha quedado desfasado o que tiene vinculaciones más esotéricas y le han bautizado o rebautizado con el nombre de vehículos aéreos anómalos, con el propósito de hacer un seguimiento de toda la actividad militar que los Estados Unidos ha llevado a cabo. Tanto es así que incluso algunas centrales nucleares se han visto también acosadas por estos objetos, y hay una verdadera oleada que ha obligado incluso al gobierno de los Estados Unidos a replantearse la idea de hacer un protocolo de actuación frente a estas incursiones. En mi opinión, todas estas cosas están, digamos, allanando el terreno a una noticia que está por llegar y que, según decía Stephen Bassett hace un año aquí mismo en Barcelona, pues podría culminar en este mayo de 2019 con alguna noticia muy interesante con respecto a que no estamos solos en el universo. Qué maravilla que de una vez por todas aquello que ya está reflejado, ¿verdad, Josep?, en antiguos relieves jeroglíficos, cuevas, pintura con sus pinturas rupestres de seres, algunos metamórficos, de que se revelara, pues bueno, si hay una interacción entre una, dos o más civilizaciones o especies. Dentro del tema extraterrestre, Josep, has descubierto algo muy significativo que ha estado recientemente publicado en la revista Año Cero. Has hecho un trabajo maravilloso porque dentro del mundo de la compleja numerología hay un número que se repite. Y has realizado un trabajo que lo has titulado Clave 33, cuando una cifra conduce a un enigma extraterrestre. Este número que se repite, que se oye ya en algunas sociedades discretas y o secretas, que viene siendo un recurrente, el 33, 3333. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué has descubierto exactamente, Josep? Bueno, deberíamos de remontarnos a 1988. En ese año tuvieron lugar varias cosas. Una de ellas fue significativa porque, digamos que un grupo de contactados se había dado cita en Egipto, más que de contactados, yo diría que incluso de personas vinculadas más a la nueva era, ¿no? Es decir, al lado espiritual del fenómeno ovni o del fenómeno extraterrestre. El día 11 del 11, es decir, del año anterior, de 1987, con el propósito de abrir un portal. Entendían que ese número, el 1111, que es un número maestro, abría toda una serie de puertas planetarias, y grupos pues como la Misión Rama de Sixto Paz y otros empezaron a reunirse pues en el monte Shasta, en las pirámides de Giza, en el monte Fuji en Japón, en fin, en diversas ubicaciones muy emblemáticas de nuestro planeta, con el propósito de abrir una serie de portales. Y esta no es una cuestión baladí, porque incluso el propio Jacques Vallée reconoce que tal vez el origen del fenómeno ovni, que tanto relacionamos con lo extraterrestre, pues tenga una significativa procedencia ultradimensional o interdimensional, es decir, que utilizarían no el espacio para viajar del punto A al punto B, sino que utilizarían algo así como pliegues para poder vencer las grandes distancias siderales, ¿no?
pierde un poco el sentido el viaje interplanetario ante las tremendas distancias entre planeta y planeta que existen en el vasto cosmos, ¿no? Y ocurre que justo el 2 de febrero del año siguiente, del año 1988, pues varios objetos no identificados recorrieron la península ibérica de oeste a este, entrando prácticamente pues a la altura de La Coruña y desapareciendo a la altura de Valencia, en algún punto del mar, frente a las costas de Valencia. Este objeto que recorrería la península ibérica en apenas 30 segundos y que, según los testimonios que se dieron o que se recogieron en diversas partes del país, pues identificaban como esferas luminosas volando en formación. Existen algunas fotografías incluso de ese hecho, de ese acontecimiento. Rápidamente las emisoras de radio, las centralitas de la policía municipal de varios municipios se pusieron en alerta porque eran muchas las llamadas de ciudadanos que pedían explicación ante aquel fenómeno, ¿no?, que era tan llamativo. Date cuenta que esto empezaba con las últimas luces del día 11 y que se verían observando, a pesar de que la versión oficial diría que eran 30 segundos, hasta prácticamente las 3 de la mañana. Por lo tanto, es obvio que un meteorito no puede estar tantas horas flotando en el aire o siendo avistado. Es más que probable que se tratara de varios fenómenos a la vez que estuvieran siendo observados, lo cual lo demuestra además el hecho de que varios aviones, yo publiqué en mi página de Facebook, que si quieres puedo decir incluso Josep Guijarro, canal oficial, pues publiqué allí las conversaciones que tuvo a bien de registrar el piloto de uno de los vuelos implicados, el Audeli 104, un vuelo de una compañía privada, un Starjet que se desplazaba desde el sur de España por una autorruta hasta Madrid y que en un momento determinado de su navegación se cruza con esas luces. Él teme por su integridad física, da cuenta de que han pasado muy cerca de su avión y pide explicaciones a la torre de control de Madrid. A partir de ahí, pues son varios los aviones que intervienen también en la conversación, varios vuelos de la compañía Aviaco, de la compañía Iberia y otros más que empiezan a reportar el mismo fenómeno. No estamos, por lo tanto, ante una alucinación o ante una confusión, sino ante un fenómeno verdaderamente extraño. Ya empieza la aventura, porque cuando al día siguiente se publica esta información, un grupo de contactados que están de alguna manera pues alrededor de un personaje que es lo diré, se me ha olvidado ahora, Licerio Moreno. Este hombre es un astrólogo que ha venido teniendo una serie de sueños recurrentes. Esto les ocurre a muchos contactados, ¿verdad? Una serie de sueños recurrentes en el que está repitiéndose una cifra. Esa cifra es el 33. Y él, haciendo caso un poco a esas intuiciones oníricas, se ha mudado desde su casa hasta un pueblecito situado en la merindad de Estella, en Navarra, que se llama Desojo, y allí en Desojo, pues fíjate, se cruza un día, ve que la casa es el número 33, se despierta por la noche y es las 3:33, en fin, el 33 empieza a aparecer por todas partes. Esas coincidencias que parecen significativas, empieza a hacer una carta astral y se da cuenta de que el 2 de febrero de 1988 debe ocurrir algo importante. Una cifra que, si empiezas a sumar cada uno de los números de la fecha, te va a sumar 3 al reducirlos, y que está situada a 33 días del comienzo del año y a 333 del final del año. Y es ahí donde tiene lugar ese masivo avistamiento que afecta a toda la península ibérica. Ocurre una cosa, y es que Licerio Moreno,
que ha creado allí en Estella, de Soho, una asociación que se llama Asociación Adonai para la Vida Extraterrestre, ¿verdad? Son seguidores de un contactado muy conocido, que es Eugenio Siragusa. Este contactado italiano, pues tiene un contacto tremendo mientras está paseando alrededor de la costa, un rayo de luz impacta en su pecho, a partir de ahí empieza a tener toda una serie de digamos, visiones que culminarán después en contactos físicos, y hay una serie de seres que vaticinan el retorno de Cristo y montado, es decir, lo que sostienen es que Cristo sería algo así como un extraterrestre, y que la segunda venida, ese anuncio que figura en los textos bíblicos como la parusia, como el regreso de Cristo, pues no sería más que un anuncio del final de los tiempos, y que Cristo en realidad pues sería un ser extraterrestre. Bueno, esta historia al final culmina en ese avistamiento, y para ellos es algo tan impactante que cambia prácticamente sus vidas a partir de aquel momento. Es impresionante. Y ahora que hablas de este personaje, que 2000 años después aún pues nos resuena algo, ¿no? Nos fascina, nos atrae. Todo lo que vivió, sucedió antes y después de su muerte. ¿Tú crees que podía haber sido un hombre que ya venía con un mensaje, una capacidad de mover tantas masas, de este lideraje, que, bueno, pues realmente fuera un ser venido de otro mundo, de otra civilización, de otros conocimientos para transmitir, pues no sé, aquel mensaje que, como bien decimos, aún resuena en nuestros días? Y te hago otra pregunta. Curiosamente hablas de la clave 33 y fíjate que cuando hubo el incidente de Roswell en Nuevo México, 1947, que tú conocerás mucho mejor que yo, pero es que las coordenadas donde hay el incidente es 33 grados 58 minutos norte, y también sale otra vez el 33.97. Curiosamente, este 33, más allá de que tenemos 33 vértebras, hay algo más que enigmático. Sí, hombre, es un número que además ha estado vinculado con los grados de la masonería. El horizonte de San Juan, que es como también se conoce, está situado a 33 grados del este nativo, que es hacia donde se orientan todas las iglesias. Es decir, hay una relación de ese número con la religiosidad, con la espiritualidad, vinculada siempre al astro sol, a un objeto brillante. Cuando tú lees el papiro Tuli del rey, del faraón Tutmosis III, él tiene la visión de ese sol como hoy lo interpretaríamos como un objeto no identificado. Cuando Akenatón o Amenofis IV, ¿no?, que es el nombre del monarca, tiene también la visión de crear el monoteísmo en Egipto y cambiar el culto de Amón a Atón, también tiene una visión de un disco solar. Es decir, parece que esa vinculación del sol, de un, por así decirlo, ¿no?, de un mensajero enviado por Dios, y que en tiempos modernos se ha vinculado con la figura de un ser extraterrestre, pues viene desde lo más remoto. Yo no sé si Cristo es o no un señor, por así decirlo, de Zeta Reticuli, o realmente, como nos dice la religión, se trata del Hijo de Dios. En cualquiera de los casos es evidente que su impacto, para quienes creemos que fue una figura histórica y que por lo tanto, más allá que después la Iglesia pues intentara centralizar en su figura pues muchas claves pertenecientes a otras religiones, pues es evidente que se trató de un hombre especial, con poderes especiales, cuanto menos, con un mensaje muy determinado que sigue vigente pues 2000 años después. Por lo tanto, no es una cuestión baladí, y ha tenido su impacto incluso reconocido en otras religiones como el Islam, que sí reconoce a Jesús, a diferencia de lo que hacen los judíos con él, ¿no?, con su figura. Pero es evidente que el número tiene su poder, y ese número no es casual, no es fruto de la casualidad. Se le llama en el esoterismo un número maestro, porque representa precisamente claves de ascensión o vinculaciones de tipo espiritual, y su pronunciamiento o su reiteración pues nos está indicando algo en términos de crecimiento interno, algo en términos
de espiritualidad, ¿no? Supongo, Josep, que cuando estás investigando, pues estos temas tan delicados y tan apasionantes a la vez, a veces te debes encontrar con aquel interrogante de decir, tengo algo delante, pero quizás por los conocimientos que tenemos científico-académicos, algo aún está a años, no diré luz, pero a años vista de ser descodificado. ¿Te has encontrado en algún callejón sin salida del conocimiento que sabes que ahí hay una puerta pendiente aún de abrir? Sí, muy a menudo. El problema más que de temor a abrir la puerta es de entendimiento a nivel social. Es decir, como en toda la vida, lo importante está en mantener el equilibrio. Y yo ahora podría descolgarme y decirte que a través del 33 podemos abrir una puerta de nuestras conciencias y perdería todo el sentido, vamos a llamarle serio, ante la comunidad más escéptica, a pesar de ganarme el afecto de los más, llamemos, avezados, ¿no?, a ese camino de iniciación, porque al fin y al cabo no dejan de ser claves esotéricas, y tú sabes que la tradición esotérica mantiene que solamente los iniciados deben de seguir las pistas para abrir el camino. Por lo tanto, esto, desde mi punto de vista, llámale activismo, es una especie de yo proporciono la clave y que cada uno sea después el que a través de su proceso personal de iniciación descubra realmente qué es lo que hay detrás. Yo tengo mis conclusiones personales al respecto que me vas a permitir, Ferran, desde el afecto y el cariño, pues mantengo para mí, porque al fin y al cabo, a pesar de que el fenómeno OVNI es un fenómeno global y universal, sí tiene una serie de claves personales para cada uno de nosotros. Y todos sabemos por qué nos hemos metido en estos asuntos y qué es lo que buscamos interiormente a la hora de despejar pistas. Pues yo lo que hago es invitar a tus oyentes, a la gente que nos escucha a través de YouTube, de tu canal magnífico, pues que ellos se despierten y lo hagan a través de su proceso individual, buscando claves como las que ahora mismo estamos proporcionando para abrir, ¿no?, su conciencia a ese estadio que yo creo que está por llegar muy cerca. Todos estamos, los que estamos pues, en estos campos, ¿no?, de la divulgación, y concretamente esto es como la medicina, hay tantas especialidades, pero hay un campo de la divulgación que es el tema, pues bueno, otras civilizaciones, ¿no? Y con esto recorremos tantos siglos y siglos y quizás milenios de la historia. ¿Tú crees que Josep Guijarro, Ferran Prat y otros miles de personas estamos, pues, de forma bastante recurrente hablando de esto porque hemos vivido una experiencia con la cual podíamos obviarla, podríamos dedicarnos a otras cosas, o que nos ha dado como aquel flash de decir, no, tienes que explicar algo que tú has vivido, que tú has sabido, que tú tienes y que estás descubriendo poco a poco a través, por ejemplo, de estas claves que tú estabas exponiendo tan bien? ¿Qué opinas? Bueno, en mi caso fue al revés. Yo me metí en estos asuntos y después vinieron los fenómenos, ¿no? Pero en mi caso fue única y exclusivamente curiosidad, y esa curiosidad es la que te lleva a tirar un poquito más del hilo, descubres una serie de claves que empiezas a aplicar y empiezas a vivir tus procesos y fenómenos, ¿no?, asociados a esos procesos. Pero no, yo creo que no es bueno generalizar. Cada uno está en esta batalla con una determinada misión, aunque el término pueda sonar algo grandilocuente. Yo recuerdo, por ejemplo, mientras grabábamos uno de los episodios de Canal Historia, en el que participaba una persona que es muy escéptica y a la que adoro, como es Chris Aubeck, y él, pues, que no cree en nada de esto. Él cree que todo esto, pues, no deja de ser una especie de mito moderno, de fenómeno social, de moda recurrente. Yo le decía, bueno, si tú lo tienes tan claro, ¿cómo es que sigues vinculado a estas historias? Porque es que es de alguna manera una incoherencia. Bueno, pues incluso el más escéptico en el fondo está siguiendo una especie de instinto que va más allá de él y que hasta cierto punto no sé si está o no guiado desde arriba para tener
su papel dentro del gran puzzle que supone el misterio en general y los ovnis en particular, ¿no? Hubo un proyecto en 1982 que se llamó Proyecto Delfos, que era una especie de manifiesto al que nos adherimos numerosos investigadores de la época, que mantenía que tanto las apariciones marianas, los fenómenos paranormales, las apariciones muchas veces de fantasmas o de extraterrestres podían ser manifestaciones de una misma cosa que tomaban un aspecto u otro en función del nivel de apertura que el testigo tenía en aquel momento, pero que todos ellos conformaban un vasto plan de cambio de conciencia que nos marcaba el camino a una especie de cambio de milenio no traumático. Esto, claro, sucedía en los años 90. Y ciertamente yo creo que si eso es así, y en su día lo firmé y lo sigo manteniendo, todos y cada uno formamos parte de ese puzzle, nos guste o no, creamos o no, formamos parte de ese puzzle porque todo está interconectado, porque todo tiene que ver, toda acción tiene su consecuencia y toda consecuencia tiene su previa acción. Y tanto el tiempo como el espacio juegan también su papel, cada acontecimiento vinculado o no con el misterio juega un factor o es un factor dentro de nuestro proceso de crecimiento interno, cada sufrimiento, cada alegría, y todo esto conforma al final nuestra personalidad, y cuando miras atrás te das cuenta qué cosas han influido para que tú seas como eres en la actualidad y cómo vas a ser dentro de unos años. Y si en ello tiene que ver el fenómeno ovni o el misterio en general, será porque hay una predisposición, seas escéptico o no, a que tales historias ocurran, porque el misterio al fin y al cabo es el detonante, el despertar de esos estados de conciencia. Y por ejemplo, Josep, hablabas de apariciones marianas, ¿no? Estuve no hace mucho mirando, pues dentro de lo que se podía ver de fotografías del evento que sucedió en Fátima, en Portugal. Y curiosamente se ve cientos de personas mirando hacia el cielo, pero no hay ninguna fotografía que llegue al público, que puedas ver lo que estaban mirando en aquel momento. Y no creo que existieran aviones ni helicópteros tal cual los conocemos. En Lourdes también aparece un ser en un estado semigravitacional. En lo que es un municipio de la antigua Yugoslavia, que ahora es Bosnia y Herzegovina, en Medjugorje, también allí ha habido apariciones de algo suspendido en el aire, como si fuera pues, con un sistema antigravitacional, con forma humana. Incluso hay descripciones que afiera un poco más, que parecía como si tuviera ahora lo que sería un traje más o menos como de un astronauta. ¿Qué opinas al respecto? ¿Hay alguna relación? ¿Hay alguna sincronicidad? Sí, por supuesto. El tema de Fátima es un tema que estudié en su día bastante a fondo. Tuve el honor de conocer a Finada Armada, que fue una de las mujeres que más empeño puso en destapar los archivos eclesiásticos que tenían que ver con las visiones, esas apariciones que protagonizaron los tres pastorcillos en Aqaba da Iria, en Fátima. Y ciertamente lo que decías tú, ¿no? Los testigos describían a una señora con un traje muy ajustado, con una especie de casco, y después fue cuando esta mujer es llevada a Galicia y recluida en el convento, donde los religiosos pues adaptan el relato y lo convierten en la aparición de la Virgen. Pero ocurrieron muchas cosas extrañas ese día. Por ejemplo, aludes al tema de las fotografías. Es algo que a mí siempre me ha llamado la atención. Estamos hablando de 90.000 personas, no unas cientos, 90.000 personas en la explanada que hoy todos pueden ver y que está convertida prácticamente en un santuario. Bueno, prácticamente no, es un santuario mariano de los más importantes del mundo, y si tú te registras en el centro y acudes a los archivos fotográficos, es verdad que no hay ninguna que tenga el sol centrado, ¿no? que de alguna manera veas el disco que todo el mundo estaba viendo, pero hay unos análisis que llevó a cabo un investigador vinculado a Finada Armada, me vas a permitir que ahora mismo no tenga su nombre en la cabeza, que me mostró, claro, las imágenes en las que se ve todo el mundo mirando al cielo. Estaba lloviendo porque ese día, digamos, todo estaba encharcado, estaba lloviendo, el cielo repentinamente se abrió, todo el mundo miró hacia el firmamento y allí pudo ver una especie de disco en el cuyo interior se veía esta señora. Bueno, pues en algunas de esas fotografías sí se advierte
el disco. Lo que no sabemos es si era el Sol o era otra historia, porque no se ve con suficiente claridad las sombras para poder analizar si hay una o dos fuentes de luz, pero es llamativo que efectivamente a los fotógrafos de los periódicos que estaban allí y que estaban de alguna manera esperando esa aparición, pues no repararan en ese evento, con lo cual uno podría pensar, bueno, es que esto entonces lo imaginaron, fue una especie de visión compartida. Bueno, pues entonces ¿cómo explicamos que la gente se le secara la ropa en el momento en el que ese disco hizo acto de aparición y llevó a cabo esa danza solar, o muchos otros fenómenos que se asociaron precisamente a la aparición? Bueno, pues eso sigue siendo un misterio, pero es evidente que la vinculación entre las apariciones marianas y los ovnis era clara. En 1917 a nadie se le hubiera ocurrido vincularlo con los extraterrestres porque aún no había empezado la carrera espacial y por lo tanto ¿qué otra cosa podía ser sino un fenómeno sobrenatural? Y como lo sobrenatural o venía de Dios o venía del diablo, pues estaba claro que se tenía que establecer esa relación de la luminosidad con la divinidad. Algo así ocurrió también, sin llegar a los extremos de después convertirlo en una especie de santuario mariano en Montserrat, cuando en el siglo XVI un acta notarial que se conserva en el archivo digamos, arquebisbal, no me sale castellano, ¿no? De la parroquia se registra pues como varios vecinos de la localidad van al cura que hacía las veces de notario para dejar constancia, dar fe de que una luz sale de la montaña, ilumina toda la montaña hasta convertirse en una luz cegadora y después se va haciendo un recuadrito que quedaría más o menos ubicado en el lugar en el que está la Santa Cova. En el año 880 pasó exactamente lo mismo, cuando varios pastores durante 3 fines de semana consecutivos vieron una luz que indicaba un punto concreto de la montaña y cuando después fueron allí con el obispo de Manresa, pues descubrieron que se encontraba allí la talla de Montserrat. Es decir, que cuando nosotros estamos adorando a cualquiera de los ídolos que encontramos en la iglesia, ¿quién se esconde detrás de sí? ¿Son realmente pues eso, ídolos? ¿Son realmente santos? ¿Son realmente Dios nuestro Señor o la Virgen? ¿O se trata realmente de un fenómeno que no podemos explicar y que hemos querido relacionar con la religiosidad? Y Josep, hay algo que a mí siempre me ha intrigado, igual que supongo a nuestros amigos y amigas oyentes de Sapiens. Si se aparece, y hablamos de Fátima, vamos a presuponer un ser que viene de otro mundo, de otros mundos, y que contacta con 3 jovencitos y les da un mensaje que a día de hoy continúa siendo un auténtico misterio, pero 2 de ellos mueren prácticamente a tempranísima edad. Y siempre me ha surgido la duda, ¿no? ¿Cómo puede ser que tú vengas de otro tiempo, que puedas ver, previsualizar un futuro de eventos que van a suceder y no previsualices de que 2 de estas 3 personas que le darás ese mensaje van a fallecer en breve, a no ser que la muerte no fuera de causa natural? ¿Qué opinas? Es más que normal que no fuera de causa natural. De hecho, hay estudios maravillosos de los efectos que el fenómeno ovni deja en el ser humano, que son fascinantes. Por ejemplo, recuerdo el caso de 2 policías municipales en Girona, que en La Escala, para ser exactos, que haciendo un servicio de guardia normal, recorriendo en las proximidades del karting de La Escala, ven una luz del tamaño de la luna y del brillo de la luna, que está prácticamente detrás del karting, y al descender del vehículo, de aquella luz sale una especie de lo que ellos identifican como una especie de ser. Ellos se aterrorizan, sacan incluso su pistola. Uno de ellos se queda, digamos, más atrás, cerca del vehículo. El otro ha adelantado unos pasos para dar el alto a aquella historia extraña, y cuando termina la aventura el objeto pues desaparece, no pasa nada. Uno de ellos, el que más lejos está, curiosamente, desarrolla toda una serie de problemas de salud, mientras que el otro, que tenía una serie de problemas de salud, lo resuelve, ¿no? Bueno, es un efecto curioso que además se ha repetido en multitud de ocasiones y que se puede vincular de alguna manera a la proximidad de estos objetos o al campo energético o no sé si gravitacional o electromagnético que puedan estar
pues irradiando. Podría ser que emitieran a través del, pues no sé, del tipo de combustible que puedan utilizar, que sea altamente radioactivo y por eso afecta pues a la salud de algunas personas, porque personas contactadas y de forma, no diremos voluntaria, sino involuntaria, de forma casual, han acabado con desarrollando enfermedades y otros contactados gozan de un estado de salud pues maravilloso. ¿Podría ser algo así? Bueno, es pura especulación porque no existe, en este caso, estudio, digamos, empírico, ¿no?, que nos permita deducir tal historia, pero entra dentro de lo razonable que la proximidad a ciertos campos pues pueda tener un efecto sobre la salud, como lo tiene, por ejemplo, sobre las plantas o lo pueden tener sobre el terreno, donde hemos visto, por ejemplo, en casos como el de Ed Walters, por ejemplo, que ha desarrollado pues problemas en la piel, o que los árboles cercanos a la zona del contacto pues se han visto afectados en su crecimiento y los que estaban más lejanos no. Es una posibilidad, pero ciertamente, científicamente, no podemos establecer causa-efecto, habida cuenta de que no hemos tenido ningún ovni para experimentar con él, ¿no?, al menos que nos conste. Hablabas al principio de la entrevista, Josep, que hemos empezado hablando de la clave 33 y hemos acabado hablando de este maravilloso enigma como es el enigma extraterrestre, ¿no? De Zeta Reticuli. ¿Qué sabes de Zeta Reticuli? ¿Qué sabes de si hay algunas otras razas, como algún militar en su momento, en el proyecto de desclasificación habló de que se tenían pues catalogadas 57 razas o especies diferentes? ¿Qué opinas al respecto? Lo he puesto como ejemplo porque te ha venido a la mente esa aventura en los años 60 de Barney y Betty Hill, en la que Betty Hill, que es muy cordial con sus captores, ¿no?, con su proceso de abducción, reconoce lo que es un mapa allí en el interior de la supuesta nave, y años más tarde Marjorie Fish, una astrónoma que está colocando pelotitas en una nave industrial para crear una parte del espacio, cuando ella ve el mapa dice, esto es lo que yo vi, y lo que había visto era precisamente esta reticuli. De ahí que haya utilizado ese ejemplo, ¿no?, ese paradigma. Pero vamos, Zeta Reticuli es una estrella que alrededor de la cual hay planetas. Alguno de ellos podría estar dentro de la zona habitable y por lo tanto es uno de los candidatos a albergar esos visitantes cósmicos. Pero tendremos que esperar al menos un par de añitos a que lancemos esas velas espaciales del proyecto Breakthrough Listen y podamos salir de dudas, ¿no?, y saber si allí hay o no pues esos visitantes que tan esquivos se nos parecen ahora. Porque si no recuerdo mal, más o menos Zeta Reticuli está a unos 40 años luz aproximadamente. O sea, ¿qué tecnología se tendría que desarrollar, ¿no?, para llegar en un tiempo más o menos coherente? ¿Tú crees que, y viendo cómo evolucionamos, ¿no?, ha habido desde el año 1947, curiosamente, coincide con el incidente de Roswell, como una aceleración en el campo tecnológico? Empiezan a aparecer los microchips, etcétera, etcétera, nuevos sistemas de propulsión aéreo, como si hubiese habido algún patrón, no sé, de que, pues quizás, incluso, déjame lanzar una fantasía o no al aire, de que se pueda curvar el espacio-tiempo y que nosotros mismos nos podamos estar visitando en un pasado que sería este presente. Bueno, es una de las tesis que han mantenido muchos investigadores. Hay, como en todas las hipótesis, cosas a favor y cosas en contra. De todas maneras, parece que nos empeñamos, ¿verdad?, en ir del punto A al punto B por cada uno de los puntos que constituyen esa ruta, cuando, como ahora mismo tú insinuabas, cabe la posibilidad de un pliegue espacial y que tú puedas ir de una forma instantánea de un punto a otro. Una de las cosas de lo que hablamos al principio de ese proyecto del Pentágono, que se ha sabido muy recientemente, es que hay un investigador, Hal Huphoff o algo así, viejo conocido de la CIA en los años 50, que ha estado también vinculado al proyecto,
que ha invertido parte de esos 22 millones anuales en informes que tienen que ver con antigravedad, que tienen que ver con pliegues espaciales, con otras dimensiones, con cosas propias prácticamente de la ciencia ficción o de Star Trek, y que a lo mejor alguna de ellas podría ser la clave de esos viajes espaciales. Tenemos que ser pacientes, ¿eh? Yo sé que todo el mundo estamos en una sociedad que estamos acostumbrados a todo ya. Tenemos que ser pacientes porque estamos en un proceso de desclasificación lento, tedioso, pero que yo creo que al final va a culminar dándonos la razón a quienes insistimos desde hace años que no estamos solos en el universo. ¿Cómo ha cambiado la percepción de nuestros entornos, ¿no? De los que empezamos en su momento, y tú mucho más, cuando hablabas, pues bueno, del tema extraterrestre, de alienígenas, etcétera, de casos concretos? ¿Cómo parecía al principio que había como una exclusión social, una negación, y parece ahora ser que hay como un polo de atracción? Incluso hemos podido ver en algún informativo norteamericano, de corte bastante seria, de alguna noticia al respecto de alguna fenomenología aérea anómala que ha salido en informativos en prime time. Sí, concretamente, y respecto a este programa del que estábamos hablando, se desclasificaron en su día 3 filmaciones impresionantes que habían sido tomadas desde modernos aviones F-118, los más tecnológicamente equipados, y que mostraban pues el desafío, ¿no?, que suponen estos aparatos, habida cuenta de que los sistemas de detección, de captura y de derribe más adelantados de nuestro mundo son incapaces de poder hacer nada contra esos objetos, ¿no? Por lo tanto, estamos ante un desafío tecnológico muy importante. Es lógico, por tanto, que las autoridades sean muy cautas a la hora de sembrar cierta alarma con respecto a este tipo de informaciones, y solo nos resta esperar para saber realmente la verdad, ya sea cuando los sistemas de desclasificación lleguen a su fin. Todo informe tiene una serie de años, digamos, de una determinada clasificación, y a medida que va pasando el tiempo se va rebajando hasta que finalmente son desclasificados, o sea por verbigracia de las autoridades que decidan adelantarse a ese proceso temporal y decidan decirnos realmente qué es lo que hay detrás de todos estos fenómenos. Sin lugar a dudas tendrá que ser el primero Estados Unidos. Siempre en las campañas electorales dicen que van a desclasificar si es que hay algo en Roswell, en Nuevo México, en el tema extraterrestre, y cuando entran ya en la presidencia, algo muy extraño sucede, Josep, de que se echan para atrás. Es curioso esto, ¿verdad? Sí, insisto en esto. Han habido, de la Fundación Rockefeller, por ejemplo, es la que ha estado detrás de la mayoría de candidatos que después se han comprometido a desclasificar la información, y que después, cuando llegan al poder, pues me imagino que deben encontrarse con la terrible realidad de que hay poderes fácticos, ya sea militares o de otra índole, que hacen inviable la apertura de los archivos. Cabe otra posibilidad, y es que ellos tampoco tengan ni idea de qué es lo que está pasando y estén tan o más desorientados que nosotros. Y tanto que sí. Josep, ¿estás trabajando en algún nuevo libro? Porque recuerdo una entrevista que te hicimos ya hace algunos años sobre aquellas sincronicidades, y aún estoy perplejo de aquel caso de aquellas 2 niñas que sueltan un globo, y hay tantas coincidencias que parecen imposibles, Josep. Me dejaste, como diríamos en términos futbolísticos, offside. Bueno, pues sí, estamos... de entrada, ese libro al que aludes, que es Coincidencias Imposibles, va a ser reeditado el próximo mes de noviembre en edición Bucket para el público. Y sí, estoy trabajando en un proyecto que no puedo revelarte porque ya sabes que los autores firmamos nuestro contrato de confidencialidad, pero que espero llame tanto o más la atención que ese Coincidencias Imposibles, y que, ya te anticipo, tiene que ver también con nuestros visitantes cósmicos. ¡Qué maravilla! Josep Guijarro, documentalista del canal Historia, ufólogo, gran persona, gran investigador. Como siempre, muchísimas gracias por atender a nuestro mensaje, no desde el espacio, sino desde la Tierra, para hablar
de estas cuestiones que suceden aquí y que quizás vienen de fuera de nuestro planeta. Muchísimas gracias, Josep Guijarro. Ha sido un placer, Ferran, un abrazo y mucha suerte con tus Sapiens. Muchísimas gracias. Y amigos y amigas, como siempre, de lo aquí tratado en Sapiens, que cada uno saque sus propias conclusiones. Buenos días.